Bueno, entonces, 6:45, entonces arranquemos como tal nuestra clase del día de hoy. Entonces, como decíamos, empezamos la etapa 3, la ejecución del control, en la etapa de ejecución y control del proyecto, la parte de asignación y planeación de recursos. ¿Cómo vamos a manejar nuestra temática del día de hoy? Vamos a realizar 50 minutos de clase y posteriormente vamos a tener una serie de preguntas. Entonces, esto nos ayudará también para los compañeros de virtual, quienes también pues toman de aquí sus clases, y lo importante es que todos podamos contar con la misma información y de una manera clara y que nos pueda ser útil para todos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a dar inicio a la clase de hoy con este video. Permítanme, ya lo coloco. Este video nos va a dar un abrebocas de lo que vamos a ver en este inicio como tal de módulo. Entonces quiero que lo vean, que miren el detalle y por favor, pues, si quieren participar 2, 3 personas, quisiera oírlos cómo ven este video y cómo lo podemos pues entender de acuerdo a lo que ya hemos visto hasta este momento, ¿ok? Entonces, aquí empezamos. Bueno, compañeros, entonces, ¿quién quiere compartirnos qué vimos aquí? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo podemos relacionar hacia lo que nosotros hemos visto hasta este momento? Bienvenidos todos los que quieran participar. Guillermo, sí, señor. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Lo que observo con esta dinámica eh, es la situación de inicialmente la ejecución de un proyecto. Las partes que debe tener el proyecto desde su inicio hasta el final, incluyendo requisitos, propósitos y todos esos sistemas de garantías que lleguen a un buen final de la ejecución del mismo. Correcto, sí, señor. Muchas gracias, Guillermo. Nelson, sí, señor.
Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, muy importante la aplicación la aplicación y ejecución, creo. Pues ahí me dicen que debemos aplicarnos las técnicas que debemos aplicar en la aplicación y ejecución. Pues, y las actividades, ¿sí? Pues muy importante este paso. Creo que está en el paso 2, 3, porque si tenemos solamente, vamos a tener las actividades, todos debemos de tener planeado cómo hacerlo, ¿sí? Y también, pues, obviamente, en lo posible documentado que se debe hacer para todos hablar el mismo idioma en la ejecución de los proyectos. Correcto, correcto, sí, señor. ¿Alguien más que quiera compartirnos su punto de vista? Profe, pues es que yo estaba terminando pues como la jornada laboral y cuando entré Ujú. ya el video estaba terminando, Ah, entonces no sé cómo de qué trata ni nada. tranquila. Ya les comparto como tal, la dirección para que ustedes lo puedan observar cuando tengan un momento. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos evidenciando como tal en este video es todas las fases que ya hemos como tal evaluado, lo que vimos en el inicio, todo el marco teórico, que eran las restricciones, todo lo que empezamos a ver de los objetivos, identificar los clientes, los interesados, todo lo que ya nosotros decíamos, oiga, el objetivo tiene que ser SMART, que sea medible, verificable, que sea real, todo el tema también que mirábamos en el módulo 2, que ese módulo 2 es muy importante y si ustedes se dieron cuenta, empezaba a decirnos el por qué vamos a hacer, ¿sí? Todos los famosos 5 porqués ya aplicado como tal a nuestro proyecto. Entonces, ese video nos da como tal una parte del inicio, que fue la etapa 2 que nosotros hicimos, y también nos mostraba ya la parte de asignación de recursos. ¿Por qué? Porque la planificación, nosotros ya vamos a empezar a ver, oiga, tengo estos recursos, tengo estas personas, tengo estas situaciones, tengo estas tareas, tengo este dinero, este tiempo, ahora debo empezar a aplicarlo a como tal el desarrollo del proyecto. Entonces, toda esa parte ya la vamos a empezar a ver en nuestro módulo del día de hoy. Entonces, con esa introducción que nosotros vimos en el video, quiero darles la bienvenida a lo que es la parte de planeación y asignación de recursos en un proyecto, donde nosotros, como ustedes saben, nosotros en la clase anterior, ya en los 2 módulos anteriores, ya habíamos visto la parte de inicio. Y entonces lo que les decía, entonces el inicio, entender muy bien qué hace el cliente que nos contrata o qué hace la organización de la que hacemos parte para poder, ¿qué? Para poder entender su problema cuando venga a nosotros por un proyecto, por un desarrollo como tal, para entender qué son sus requerimientos, sobre qué nos van las personas a medir, ¿sí? Esto se va a volver un tema muy importante que después nos van a permitir, sobre todo en la planeación, identificar los riesgos. Los riesgos son muy importantes y toca tenerlos muy en cuenta a partir de ahora. ¿Por qué? Porque los riesgos nosotros vamos casi que a tener un documento vivo a lo largo del proyecto y ese lo vamos a tener que empezar a alimentar y vamos a empezar a tener que evaluarlo y empezar a evitar que esos riesgos se materialicen y como tal surjan novedades, ¿sí? Que pues a la larga nos van a afectar en qué? Tiempo, costo, personas, recursos, calidad, todas las restricciones que nosotros mirábamos en el triángulo del primer módulo. También vamos a ver acá? Nosotros vamos a ver los requisitos mínimos para planear un proyecto, vamos a ver los planes de comunicación, los planes de gestión del riesgo, vamos a ver diferentes como tal situaciones que vamos a necesitar para que nuestro proyecto durante su ejecución y su cierre sean impecables. Otro punto importante que nosotros debemos tener en cuenta aquí en la parte de planeación es ya seleccionar la metodología que nosotros vamos a adoptar de aquí en adelante. ¿Para qué? Para poder ir ejecutando, si ustedes recuerdan, todas esas tareas que nosotros hacíamos en el desglose. Bueno, entonces aquí ya vamos a ver también como tal la metodología. Y también vamos a tener en cuenta que el monitoreo y el control van a estar a lo largo después del inicio, como tal, en la planeación, la ejecución y el cierre. Todo el tiempo vamos a estar monitoreando y controlando, monitoreando y controlando, monitoreando y controlando. ¿Para qué?
para poder tener como tal esa visual y poder tomar decisiones. Sí. ¿No conocen el quiz? Ya, para poder tener como tal ese control dentro de todas las fases que nosotros vamos a ir ejecutando. ¿Ok? Entonces, aquí quería traerles como tal una definición bastante acertada sobre la planificación. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Básicamente, ordenación sistemática de tareas para lograr un objetivo, ¿sí? Donde nosotros vamos a ver qué necesitamos realizar, qué hay que hacer para realizar esos objetivos, qué recursos vamos a necesitar para poder lograr eso que estamos buscando. Y pues todo eso hace parte como tal. Si es verdad, nosotros tuvimos el desglose de tareas, nosotros identificamos gente, tiempo, costos por actividad, todo eso, ya vamos a empezar a tener que bajarlo y decir, oiga, voy a necesitar contratar esto, voy a necesitar apalancarme con recursos humanos, apalancarme con el equipo de compras, con el equipo de mercadeo, o me toca a mí salir a buscar a alguien para contratarlo porque yo no sé hacer eso. Dependiendo de la situación, ya vamos a empezar a evidenciar ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Aquí algo que es importante tener en cuenta y es la razón del fracaso de los proyectos es la improvisación. ¿Qué pasa? Aquí es muy importante tener en cuenta, o es muy diferente el tema que uno pueda iterar durante la ejecución de un proyecto y poder trabajar los problemas a salir a decir, uy, ¿qué tengo que hacer en este momento? O, uy, no sé qué hacer. Hagamos esto como por ver un resultado. No, eso son cosas muy diferentes, ¿listo? Porque si se dan cuenta, nosotros si iteramos varias veces en una metodología ágil, vamos a estar todo digamos que el grupo y el proceso enfocado a obtener un resultado. Y ya es algo que ya viene planificado. Pero si nosotros salimos por decir coloquialmente, al ruedo, a intentar conseguir un objetivo o la solución de algo sin tener, digamos, los recursos o saber claramente qué es lo que vamos a hacer, vamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, entramos aquí a ver los riesgos en la planeación. ¿Qué pasa? Yo, si ustedes recuerdan, yo les comentaba en el módulo pasado y les decía, oiga, miren estas herramientas, el 5 porqués, la espina de pescado, miren la metodología de análisis, modo y efecto de fallas, entrevistas, preguntarle a los usuarios, todo ese tipo de cosas, documentos existentes, documentos pasados, todo ese tipo de cosas que nosotros evaluábamos y de los cuales identificábamos riesgos y los colocábamos en la matriz como tal de análisis de riesgo para ver impacto y probabilidad de que sucedan, pues van a seguir como tal alimentándose a lo largo del proyecto, no solo en el inicio de la planificación, sino durante la ejecución, siempre van a salir problemas, casi que en vísperas de la entrega del proyecto van a haber riesgos todavía que nos puedan impactar y todo ese tipo de situaciones nosotros siempre vamos como tal a tener que estarlos identificando y revisando si nos pueden impactar en qué probabilidad, en qué porcentaje nos podrían como tal afectar lo que nosotros estamos realizando. Entonces, importante en esta parte de nuestra presentación, tener en cuenta que estas 6 cositas son al menos las fundamentales para tener en cuenta en el proyecto. Entonces, desconocimiento de los riesgos. Si nosotros, por ejemplo, ahí cogimos, desarrollamos, no sé, estamos desarrollando un producto, hagan de cuenta, por ejemplo, una caja de cartón que tiene que ser de un diseño innovador, pero que al mismo tiempo tiene que garantizar que se mantenga o perdure alimentos cárnicos procesados y que tiene que ser biodegradable. Entonces, no sé, digamos que el recubrimiento interno nosotros lo hicimos con un externo y dejamos de como tal identificar un posible riesgo en el proceso subcontratado, se degrada en el mayor tiempo o desprende material, digamos, polipropileno o alguna circunstancia o algún químico que contamine la comida. Entonces, todo ese tipo de cosas son desconocimientos que si nosotros no evaluamos durante todo el tiempo los riesgos, pues nos van a terminar afectando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros saquemos nuestro producto, lo empecemos a hacer en masa,
Durante el proyecto puede ser que al prototipo le salga bien, pero si por ejemplo nosotros somos la misma empresa que vamos a continuar con el producto y si no identificamos los riesgos, pues nos van a impactar posteriormente. Entonces, miren cómo este tipo de riesgos, a pesar de que pueden ser identificados en la planeación, pueden seguir afectando como tal en la ejecución. Entonces, el desconocimiento de requisitos aquí se vuelve muy importante para nuestro proyecto. Presiones externas. Vamos a empezar a tener presiones por todo lado. Todo el mundo va a querer y va a empezar a decir, necesito que me entregue esto, necesito hacer esto rápido, necesito que se mueva con esto, necesito, todas las necesidades van a empezar a surgir. Y pues hace parte como tal del gestor de proyectos poder manejar esas presiones. ¿Para qué? Para poder tener clara la asignación de recursos, claro el alcance del proyecto, claro la denominación de las tareas, el tiempo, los recursos. ¿Por qué? Porque es que si nosotros, digamos que podríamos decir sí, sí a todo, esas presiones externas pueden estarnos impactando económicamente y hablando en tiempo. Que pues a la larga eso son ¿qué? Restricciones o márgenes que nosotros teníamos planeados para X o Y circunstancia, pero que debido a solicitudes inesperadas, pues se pueden generar inconvenientes. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Van a aparecer este tipo de situaciones. No tener en cuenta los riesgos, algo tan sencillo como decir, no, eso tranquilo que eso no pasa nada. ¿Listo? Esa frase puede ser muy contraproducente y puede tener implicados muchos inconvenientes si nosotros no somos juiciosos de tener en cuenta los riesgos que hemos identificado. ¿Por qué? Por todo lo que hemos mencionado. Nos pueden impactar en cualquier momento y si no tenemos contramedidas para poder atacarlos, nos van a crear como tales impactos en los márgenes y en las restricciones. Otro punto importante que ustedes deben conocerlo es la falta de comunicación entre la dirección y los equipos de trabajo. ¿Qué pasa, muchachos? De aquí sin mucho ojo. Muchas veces resulta que porque un equipo cree saber más que el otro, no se habla o no tienen como tal esa facilidad para poder solucionar problemas y como tal gestionar equipos de trabajo. Y otro tema es, por ejemplo, si el gestor de proyectos no está alineado en realidad con el equipo que seleccionó y ve que no puede controlarlos, también se va a generar un inconveniente acá. Entonces, esa comunicación que debería ser fluida, que debería ser como tal de un alto valor agregado para la ejecución de actividades, pues se va a romper. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que empiecen a quedarse las tareas incompletas o que no se hagan en el tiempo o que se gasten más dinero o que empiecen a hacer trabajos dobles, repetitivos, todo ese tipo de cosas por una falta de comunicación. Entonces es muy importante que el gestor del proyecto siempre esté pendiente de, oigan, cómo vamos, utilizar metodologías para el manejo de reuniones. Aquí vamos a empezar a ver también un tema, por ejemplo, en las metodologías Scrum, cómo nosotros día a día entablamos comunicación directa con los equipos, ni siquiera sentados, eso es de pie, y dígame usted cómo va, en qué va a hacer hoy, y tiene algún problema, sí o no, arranque. Y si me dice que sí tiene un problema, pues venga, cuénteme cuál es su problema y empezamos a direccionarlo. Todo ese tipo de cosas vamos a tener como tal que planificarlo y gestionarlo dentro de nuestro rol como gestores de proyectos. Inadecuada asignación de roles y responsabilidades también. Y eso pasa muchísimo dentro de los proyectos. No, es que mi amigo es mi amigo del alma y estoy entre mi amigo del alma y el programador que necesito para desarrollar la línea de login dentro de el desarrollo de una página web para una empresa de tráfico 1000 personas en el ingreso. No, escojo a mi amigo y pum, el amigo no sabía. Entonces, mala asignación de roles, ¿sí? O por ejemplo, dentro de los equipos, si tengo que pedir un recurso prestado por un periodo de tiempo, le digo, bueno, su rol va a ser, no sé, programador y resulta que el hombre no es programador, sino es diseñador técnico como tal de estructura de redes. Entonces, tampoco va a estar así, tampoco va a ser acertada como tal la decisión de colocarlo ahí. Entonces, esto viene también como un poco muy enfocado a la experiencia del gestor de proyectos y también de su equipo más cercano.
con el cual él va a decir, oiga, vengan, ¿qué tal les parece esta persona? Necesitamos un experto senior, necesitamos un experto junior, ¿qué necesitamos? Un técnico, un operador, ¿qué hace falta para poder como tal ejecutar todas esas actividades que estamos haciendo? El exceso de optimismo también se vuelve como tal un riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ah, no, hágale que fresco, eso no pasa nada. Cuando nosotros empezamos a asumir cosas, pues los riesgos empiezan a aumentar su probabilidad de que se materialicen. ¿Y eso qué va a hacer? Pues lo mismo, impactos por cualquier punto de la cadena, el eslabón más débil se va a romper y vamos a tener inconvenientes como tal. Entonces, siempre tener en cuenta estos 6 puntos dentro de la planificación asociado al riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior, nosotros empezamos a ver algo que dice, oiga, el proceso de planificar un proyecto que debería estar compuesto por estos componentes. Entonces decimos, oiga, sí, al inicio como tal del análisis del proyecto, vimos que es viable, ok, si nosotros hacemos parte de la organización o nos contratan, si el cliente viene a nosotros, nos van a decir, ya necesito que me haga este proyecto, o sea, él ya vio que es viable. Si nosotros hacemos parte de una organización, entonces nosotros decimos, oiga, el equipo de mercadeo vio que es viable desarrollar, por ejemplo, nuestro empaque de cartón, de nuestro ejemplo. Ok, muy bien. O si nosotros somos emprendedores, entonces salimos al mercado a hacer un estudio de viabilidad, a estudiar como tal los actores, empezar a hacer entrevistas, empezamos a ver si hay mercado para lo que queremos hacer y decimos, sí, sí es viable. Y teniendo en cuenta esa viabilidad, pues tomamos todo lo que es definición de objetivos y empezamos a ver, oiga, tenemos que hacer estos objetivos para lograr, no sé, si seguimos con nuestro empaque, entonces una caja o un recipiente para transporte de elementos cárnicos para que dure 2 horas frío, para que sea biodegradable, para que sea, no sé, de un diseño innovador, ese tipo de cosas. Entonces nosotros vamos a ya tener como tal claro la definición para dónde vamos, qué es lo que vamos a alcanzar. También deberíamos ya tener lo que es la definición del alcance del desglose de tareas y nuestro diccionario de tareas realizadas. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros pues ya habíamos ceñido con el punto 3 de los costos y los recursos. Nosotros pues ya habíamos visto en el módulo anterior cómo sacar una actividad, que es el famoso EDT, que debemos identificar por cada actividad, por cada entregable, por cada paquete de trabajo, cómo nosotros necesitamos identificar el paquete de trabajo para generar cronogramas y así poder ordenar el tiempo y ver el largo del proyecto. O también para ver nosotros cómo podemos analizar la variabilidad, cómo podríamos nosotros decir, oiga, este es el costo y esta va a ser la línea base y esta va a ser la línea de costos que nosotros vamos como tal a tener en nuestro proyecto. Todo ese tipo de cosas nosotros ya deberíamos tenerlos para como input o como nuestros puntos de ingreso a nuestra planificación. De igual manera, pues lo que mirábamos, por ejemplo, en el video y aquí se puede materializar. Entonces, el problema, requisitos, todo lo que nos están pidiendo, todo ese tipo de cosas nosotros las vamos a necesitar acá. ¿Para qué? Para empezar a trabajar en esto que es elaborar los planes. ¿Y los planes son qué? Pues la planificación, ¿sí? Entonces, empezamos aquí, oiga, el plan del proyecto, características mínimas para ejecutar el proyecto, pam, 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 las vamos a ver. Plan de comunicación, personas, interesados, cómo debo comunicarme con ellos, qué tengo que hacer, qué tengo que tener en cuenta. Ah, listo, también lo vamos a ver. Gestión de recursos, oiga, necesito comprar esto, necesito materializar esto, necesito que me coticen esto, necesito, ¿qué voy a necesitar? Todo lo que había identificado por cada una de las tareas, ahora tengo que bajarlas ya ordenadamente para empezar a ver cómo voy a gestionar ese tipo de recursos. El plan de gestión financiera es, digamos, y lo vamos a ver al final de como tal del módulo, es cuando nosotros ya decimos, bueno, tenemos todo este paquete de trabajo, lo vamos a presentar digamos que a la gerencia de como tal de mercadeo o la gerencia financiera y nos van a decir, listo, muy bien su trabajo o mire, lo vemos muy sobrecargado, lo vemos en sobrecosto, lo vemos en sobretiempo, no está muy bien planeado, regrese, analícelo y vuelva nuevamente. Entonces, vamos a ver ese tipo de cosas. Plan de gestión de calidad. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos desarrollar nuestra caja,
pero para poder desarrollar la caja necesitamos, no sé, ejecutar la norma NTC 5206 y necesitamos la autorización del INVIMA y necesitamos la norma internacional de, no sé, de los BPMs, de las buenas prácticas de manufactura. Y por ahí en algún momento de la planificación o de la ejecución como tal del proyecto, ¡pum!, salió una actualización. Uy, no, ¿qué pasó? Si nosotros no teníamos como tal el plan de gestión de la calidad, pues ese tipo de cosas van a volverse un riesgo y nos van a impactar. Entonces, eso también es importante que nosotros lo tengamos. El plan de, como tal, de aceptación, el plan de aceptación es donde nosotros vamos a decir, oiga, el entregable va a tener esas características, estos son los requisitos que van a cumplir y contra esto es lo que el cliente o la persona que me contrató me va a medir, ¿sí? Si ustedes recuerdan, nosotros vimos allá en el módulo 2 todo ese cuadrito que decía cómo lo nos presentó el cliente, cómo lo necesita, cómo todo este tipo de situaciones nosotros vamos a tener que identificarlos claramente para generar ese plan de aceptación, para no dejar cabos sueltos cuando nosotros hacemos el proyecto. Y también un plan de compras y gestión de proveedores. ¿Por qué? Gestión de proveedores porque muchas de las tareas van a depender de eso. Inclusive van a ver, si van a haber cosas subcontratadas, pues también va a entrar aquí como tal en la gestión de proveedores. Y un plan de compras va muy ligado al tema de gestión de recursos. ¿No? Entonces, todo esto tiene una relación. Todo esto es muy importante cuando nosotros empezamos a hablar como tal de proyecto. Seguido acá, nosotros decimos, bueno, ahora sí empezamos a ver cada uno de los planes que nosotros deberíamos tener en cuenta para poder hacer nuestro proyecto. Ok, entonces estos 12 puntos de aquí son los elementos críticos de los cuales si no están debidamente identificados, debidamente gestionados y debidamente planificados, el proyecto puede caerse en algún momento, ¿sí? Y es importante entonces ustedes que los tengan claros porque aquí ¿qué vamos a encontrar? El diccionario WS, lo que decíamos, desglose de actividades, ¿sí? Y lo vamos a ver más abajo. ¿Qué es eso? El EDT, todo el desglose de tareas en un diagrama, ¿sí? Jerárquico. El diagrama de red. Por ejemplo, si nosotros tomamos una de las metodologías, ya sea PERT, Gantt, lo que sea, nosotros decimos, bueno, necesitamos formar nuestro diagrama de red, ver cuál va a ser la ruta crítica, todo ese tipo de cosas. O inclusive si nosotros hacemos, ya tenemos el EDT y ya podemos empezar a ver, oiga, esta tarea me va a empezar a aportar más tiempo del resto de tareas y se va a volver en una característica crítica para nuestro proyecto. También entra a ser parte de eso. El cronograma, digamos que aquí ya empezamos a ver la importancia del cronograma y del presupuesto, de las líneas bases como tal, que van a ser ¿qué? La línea base del proyecto. Y es el que el gestor de proyectos todo el tiempo tiene que estar controlando, evaluando, monitoreando, gestionando, controlando, evaluando, gestionando. Todo el tiempo vamos a verlo de una manera holística, ¿sí? Que nos permita tomar decisiones rápidas. ¿Para qué? Para poder estar siempre dentro de lo que nos están pidiendo o de lo que nosotros hemos planeado. Personal recursos humanos, pues sí, los equipos de trabajo son el motor de todo proyecto que nosotros hagamos. Si las personas no están alineadas, el proyecto no está alineado. ¿Listo? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Metodología del proyecto, también. Aquí nosotros, más abajo vamos, lo que les decía, a ver qué metodologías son las más usadas en este momento para el tema de elaboraciones de proyectos y algunas características y también pues digamos que una descripción y el mapa de proceso, cómo funciona. El tema de registro y control del cambio. En algún momento decíamos, los proyectos no son rígidos, los proyectos no son un cubo de hielo que es impajaritable, generarle algún cambio o que se presente alguna novedad durante el proceso de desarrollo. No, siempre van a haber como tal solicitudes, temas, inconvenientes que van a necesitar como tal ser gestionados y evaluar sus impactos durante, digamos, la fase que esté como tal planeada darse, ¿sí? Entonces también vamos a ver eso. Los riesgos y supuestos, pues ya los habíamos visto, siempre van a estar inmersos y siempre van a ser casi que un documento vivo que se va a alimentar todo el tiempo.
Limitaciones del proyecto. Importante el tema del alcance. Esto es muy ceñido al tema del alcance. Si nosotros no tenemos claro hasta dónde llegamos, nos van a empezar a decir, uy, pero venga, venga, métale esto, métale el otro, métale aquello. Y empieza el proyecto a salirse como tal de su cauce normal y empieza a generar unos sobrecostos y unos sobretiempos y nos empezamos a quedar sin tiempo para hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso nos va a terminar generando problemas para cerrar el proyecto, para tener como tal nuestros KPIs alineados y terminarlo en el tiempo que sea, con los recursos que son, ¿sí? Y de paso, pues, también nos va a generar inconvenientes en lo que nosotros ganemos a través del proyecto. Si nosotros somos una empresa que generamos el proyecto, lo hacemos, ¿sí? Y del cual a nosotros nos contratan para hacer ese proyecto, pues si empezamos a ponerle arandelas y nos salimos como tal del alcance, vamos a tener que decirle al cliente, oiga, alcanzar esto que usted me está diciendo le va a costar más, va a tomar más tiempo. Y ahí van a empezar como tal los inconvenientes en la, ¿qué? En la comunicación. Entonces, si ven cómo van ligadas como tal las fases y van a decir, bueno, pero usted ¿por qué me está tomando más tiempo? No me dijo, o esto debería tomar menos tiempo. X o Y razones se pueden volver un tanto inconvenientes durante el trabajo en un proyecto. La gestión de la calidad, que ya lo vimos, y el plan de adquisiciones, pues todos los recursos que vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, estos 12 pasitos que vemos acá son los críticos y son los mínimos que deberíamos tener identificados cuando hacemos un proyecto. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros vamos a empezar a ver un punto de partida. Que el punto de partida es que si nosotros hemos ya como tal hablado con nuestro cliente nos ha dicho, listo, el proyecto es de ustedes, el proyecto ya, ustedes tienen que empezar a... Se fue, se fue. Sí, compañero, se Creí cortó. que era el único. Cayó la Creí que señal. era el único. No, es que según se ve, el profe está muy responsable, pues, porque está desde el vehículo. Creo que no alcanzó a llegar al destino, a su casa, entonces eh, ahí No, está. pero tiene, no, Eso hay que pero tiene, abonárselo. pues Ah, hasta sí, ahí iba muy bien, excelente la cobertura. sí, señor. Algún problemita, algo le sucedió ahí. Esperemos que ya vuelve. Esa vía de la costa está muy, muy saturada. Más compañeros, ¿cómo van? O Nelson está moviendo los árboles por allá. Ahí volvió el profe. Ya Profe, volvimos. que si la vía de la costa está muy saturada. No, 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 no. Estamos bien, estamos bien. Qué pena, muchachos. No, no, no. Se me fue el internet aquí un segundito, pero ya volví. No, 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 vamos bien, gracias a Dios. Excelente. Qué bueno, no, no, qué pena, muchachos, les pido excusas. Sigamos aquí con nuestra revisión. Entonces, bueno, entonces les estaba contando aquí el tema del acta de constitución del proyecto, donde nosotros decíamos, oiga, ya vino el cliente, nos dijo, listo, ustedes se ganaron el proyecto, arranquen y me hacen la propuesta. Entonces ahí es donde nosotros entramos a decir, bueno, ¿qué es el nombre del proyecto? Entonces vamos a hacer el desarrollo de un empaque innovador para poder entregar productos cárnicos en 2 horas. Bueno, mire, el nombre del proyecto, empaque innovador de transporte de alimentos fríos. Listo. Descripción. Nosotros podamos tener como tal dentro de nuestros alcances. Ok. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Por qué se hace el proyecto? Entonces, no sé, digamos que el proyecto se realiza porque el grupo Nutresa desea incursionar en el nicho de mercado de los productos cárnicos para el corto desplazamiento. No sé, algo que nosotros identifiquemos, le damos como tal la justificación.
Los recursos asignados, entonces, ¿qué vamos a tener como tal? Recursos asignados, máquina procesadora de cartón plastificado, cumpliendo con las normas tales, equipo de trabajo de personas, tales equipos, todo ese tipo de situaciones como tal, nosotros vamos a consignarlos aquí dentro de nuestra acta inicial. Este tema acá decimos definiciones de los principales stakeholders o interesados y qué los motiva. Entonces, se vuelve importante tener en cuenta, oiga, qué sirve o qué le llama la atención a las personas las cuales nos contratan. Y eso hace un poco relación con el análisis que hacíamos al inicio del proyecto, como tal del módulo 2 y decíamos, oiga, yo entendí el negocio, yo entendí el problema, yo supe quiénes son los que van a estar en el proyecto, todo ese tipo de cosas, pum, empiezan como tal a aparecer acá. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, listo, motivaciones. Entonces, la empresa se motiva a incrementar sus ventas. La empresa quiere crear representación en el sector de mercado tal. La alta dirección quiere generar productos innovadores para el mercado. Los usuarios se identifica la necesidad de un empaque para transporte de alimentos en 2 horas y biodegradable. Ese tipo de motivaciones son las que nosotros deberíamos tener siempre en cuenta. ¿Para qué? Para poder al entregable va a ser qué, va a cumplir con qué, vamos a necesitar qué, ¿sí? Y el producto final va a ser cuál. ¿Listo? Entonces, eso también nosotros debemos poner. Pues decir qué es lo que vamos a alcanzar, cierre de proyecto, que sea el logo a colocar acá. Tiempo y costo. Ya empieza a aparecer si nosotros vamos a tener como tal el el tema de cronograma y de presupuesto, ya lo vamos a tener que colocar aquí. Entonces, ese tipo de información es muy importante, que nosotros siempre la tengamos actualizada, siempre la tengamos a la mano para poder incluirla acá. Otra cosa muy importante, por ejemplo, los requerimientos de aprobaciones. Siempre ténganlo presente cuando tenemos el proyecto. Los requerimientos son contra lo que nos van a medir, son la regla contra la cual nosotros nos va a decir el cliente, listo, cumple, no cumple, téngale factura. O la empresa a la que nosotros estamos, o que sí, del cual nosotros hacemos parte y nos puso a cargo para hacer como tal este proyecto, nos van a decir, señores, ¿cómo vamos? Esto sí es lo que estábamos esperando en la organización o definitivamente ustedes se desviaron de lo que nosotros queríamos, no es eso. Entonces, ojo con los requerimientos, normas, pruebas, evaluaciones, laboratorios, resultados, todo ese tipo de cosas son requerimientos que nosotros desde un comienzo debemos tenerlos claros. Riesgos, pues los riesgos más críticos, por ejemplo, si no sé, necesito realizar esa validación de ese producto en el exterior, eso es un riesgo altísimo, ¿sí? Porque nosotros empezamos a ver, bueno, yo envío el producto, pero ¿qué pasa si no pasa las pruebas? Entonces ya vamos a tener problemas porque vamos a tener sobretiempos para volver a enviar muestras para poder aprobar, ¿cierto? Entonces, uy, ya tenemos inconveniente. ¿Qué pasa si, no sé, en el laboratorio, en el país donde lo enviemos, no hay espacio y es el único laboratorio en el mundo que hace esa prueba? ¿Qué vamos a hacer? Y les digo eso porque a mí me pasó y fue con un proveedor de laboratorio de cinturón de seguridad en India. Entonces, y era el único en el mundo. Entonces, uno dice, uno no cree que no pasa eso y sí pasa en la industria. Entonces, uno debe tener asociados muy claramente esos riesgos de alto impacto y de una probabilidad que puede ser bastante alta, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, pues las tenemos que consignar acá. ¿Quién aprueba el proyecto? Entonces ahí todos los aprobadores, representantes del cliente, nosotros, los gerentes, todos los que son como tal responsables de estas actividades, tienen que llevar como tal su firma para poder decir, listo, esto es. ¿Qué pasa?
Esta, como tal, esta acta de constitución del proyecto, junto con este otro documento que vemos acá, que se llama el control del kickoff o la reunión de inicio, ya empiezan a entenderse como controles y monitoreos al proyecto. ¿Por qué? Porque es que nosotros de aquí, lo que consignemos aquí es contra lo que nosotros, si pasa algo durante la ejecución o si pasa algo al cierre o durante las entregas, vamos a decir, vea, eso es lo que nosotros dejamos consignado y esto es contra lo que se va a evaluar. Todo lo que se salga de acá no estaba estipulado desde el inicio. Ojo con eso. Entonces, y eso es muy importante y puede ser un arma de salvación o de hundimiento. Entonces, ahí la experticia de la persona para poder dejar esto muy claramente. El control del kickoff o de la reunión es por si hay temas que queden abiertos, temas que requieran escalarse o que quieran evaluarse por separado. Entonces empezamos a ver uno a uno que, por ejemplo, identificación, si es claro quién es la persona responsable, quiénes son los patrocinadores, objetivos, alcance, presupuestos para alcance, listas de entregables, los cronogramas, todo eso. Si hay pendientes, entonces decimos sí, no, y dejamos comentarios. Y si hay algún comentario general, se realizará la siguiente reunión para cierre de puntos abiertos, firma y como tal se entrega y se envía esa minuta. ¿Para qué? Para generar control. ¿Listo? Todo el control que nosotros hagamos en algún momento de la historia de nuestro proyecto nos va a salvar de algo. Tenganlo muy presente. Otro documento que es importante que ustedes lo conozcan y aquí empieza a aparecer es la lista de desviaciones. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a trabajar o empieza a, digamos, si uno es empresa y quiere realizar un proyecto con varias personas, debe tener en cuenta que siempre pueden aparecer desviaciones durante la vida del proyecto. Que, oiga, no puedo conseguir el material que usted me está especificando que necesito moverlo a este otro material, que este sí es fácil conseguirlo. Bueno, tráigalo, lo evaluamos, pero mire, las propiedades físico-químicas no son las mismas, las propiedades mecánicas no son las mismas, se desprende, no sé, pintura, se desprende material, es altamente corrosivo, bla, 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 bla. ¿Se lo puedo o no se lo puede desviar? Entonces, ese tipo de cosas suceden. De igual manera, con ya sea un software, una litografía, una manufactura, X o Y sector, todos los sectores van a presentar como tal listas de desviaciones. Y aquí se va a volver algo muy importante y que debemos tener en cuenta es la unidad dinero, la unidad monetaria. Nosotros vamos a empezar a decir, bueno, esa desviación en cuánto me va a impactar. Entonces, no, esa desviación nosotros cogemos y nos va a afectar en 1.000.000 de pesos o nos va a ahorrar 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Pero ¿a qué costo? Entonces, eso hace parte como evaluación del gestor de proyecto y de la lista de desviaciones. Entonces, aquí, pues básicamente nosotros ponemos, bueno, a qué proyecto, quién es la persona, bueno, si el ítem 1, 2, 3, qué está pidiendo desviación, quién es el que está, si es ingeniería, si es producción, si es calidad, quién es el que está pidiendo esto, en qué fecha y cuánto cuesta. ¿Listo? Importante tener la lista de desviaciones. Otro punto importante, en las desviaciones se vuelven riesgos. Y ya saben lo que hemos hablado de los riesgos. Los riesgos pueden pegarnos en cualquier fase de nuestro proyecto. Nosotros podemos decir, no, eso no pasa nada, va a impactar, téngalo por seguro. Cuando nosotros asumimos cosas, pues estamos como tal jugando con la probabilidad casi que 50-50, inclusive más alta, de que un riesgo suceda. ¿Listo? Entonces, si nosotros en nuestro ejercicio de márgenes no tuvimos en cuenta eso, créame que nos van a impactar en algún momento de como tal de ese proyecto. ¿Listo? Es importante tenerlo aquí en cuenta en la lista de desviaciones. Acá aparece un amigo que es muy importante tenerlo en cuenta. El famoso diccionario WS. El diccionario WS, ¿qué va a ser básicamente? Va a ser, digamos que la Biblia de consulta para poder decir, oiga, yo aquí voy en esta tarea, voy a realizar esto, este va a ser mi criterio contra el que me van a recibir, esto es lo que yo voy a entregar en esta tarea, yo voy a afectar qué tareas, a mí me afectan qué tareas, cuánto tiempo tengo yo para ejecutar esto, cuánto
va a costar, ¿sí? ¿Quién me va a aprobar? ¿Qué paquete de actividades voy a afectar? Todo ese tipo de cosas van a ir contenidas en el diccionario de WS. Y entonces, ¿eso qué representa? Pues vamos a tener como tal digamos que desglose o un almanaque de todas nuestras actividades, donde nosotros sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer por cada una de las actividades. Y si hay alguna desviación, vamos a empezar a afectar este WS. Entonces, aquí entra como tal el tema de ser muy juiciosos, muy disciplinados y empezar a registrar actividad de desviación tal, paquetes afectados tal, 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 tal. Impacta, entregables en tal situación, en tales características, en tales, y empieza a decir hoja 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 6 de 6. Entonces la cantidad de nosotros de actividades que podamos tener como tal afectación del WS para tener ¿qué? Un control del proyecto. También nos sirve esto para generar control dentro del proyecto. ¿Qué vamos a tener acá? Listo. Aquí es importante el tema de los interesados o los stakeholders. Los stakeholders empiezan aquí a hacer un rol importantísimo para que el proyecto fluya. Si nosotros no tenemos claro quién es la persona, quiénes son los aprobadores, a quién interesa, a qué cliente va, créanme que vamos a tener muchos stoppers, muchos impedimentos para poder sacar adelante el proyecto. Que nosotros, ¿qué deberíamos hacer como gestores de proyecto? Entonces deberíamos decir, oiga, yo necesito hablar con el equipo de trabajo que lo va a usar, ¿sí? O deberíamos tener hablando con el gerente, o deberíamos estar hablando con los mandos medios para poder realizar una tarea de validación con los usuarios que van a ser los empleados, digamos que los call centers, algo así, ¿sí? Entonces, ese tipo de identificaciones nosotros deberíamos tener la habilidad de poder inclusive gestionar hasta los contactos con ellos y decir, oiga, venga, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, habla con fulano de tal, yo soy el gestor de proyecto, me gustaría poder entablar una entrevista con usted para entender usted qué espera, qué busca, tal tipo de situaciones. ¿Y eso qué va a hacer? Lo que yo les digo, grado de influencia. Me aprueba, no me aprueba, me facilita recursos, me cierra las puertas, ¿sí? ¿Qué me va como tal a aportar a mí esa persona que yo identifico? ¿Y cómo puedo yo ser tan hábil de poder persuadirlo para alcanzar mi objetivo? ¿Listo? Entonces ahí empieza también un poquito el tema de inteligencia emocional para poder como tal manejar este tipo de invitados. Algo muy importante y por eso se los coloqué acá es, ojo, cómo le gusta la comunicación al interesado. Si nosotros somos hábiles y como tal identificamos cómo le gusta que le hablen a la persona, por ahí vamos ganando lo que nosotros necesitemos de esa persona, ¿sí? Que si es el gerente, cómo le gusta hablarle al gerente. Entonces voy y le toco la puerta, hola gerente, ¿cómo está? Buenas, mire, vengo a presentarle como tal este proyecto. Ah, sí, claro, sigue y me lo presenta. O doctor tal, quisiera pedirle un espacio para poderle presentar el avance del proyecto. Claro, con mucho gusto. Mire, mi agenda es esta y en este día lo puedo atender. Ok. O, por ejemplo, con los usuarios. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, yo soy el desarrollador del nuevo software de contabilidad. Quisiera poder hacer una prueba con usted. ¿Tiene tiempo ahorita? ¿Le gustaría participar en esta validación que necesita? Sí, claro, hágale. O no, mire, no puedo. X o Y tema. Pues ahí vamos a ver cómo le gusta. O solo por email, o solo por videollamada, o le gusta personalmente, o le gusta ir a tomar un café. Cosas tan... Entonces, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Vale. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, muy amables. Listo, entonces les estaba contando que aquí entramos a una de las partes más interesantes, que es escoger el método correcto.
Entonces nosotros aquí empezamos a ver lo que uno oye mucho cuando se mueve en tema de gestión de proyectos, que la metodología ágil, que el Scrum, que el Kanban, que el Prince2, que el Extreme Programming, que el PERT, que la metodología tradicional, que el PMI, todo ese tipo de cosas. Tenemos que nosotros entrar a ver cuál es el método correcto para nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un puente, hacer una vía 4G, hacer un vehículo, hacer un edificio, que hacer un software, ¿sí? O que hacer un empaque de un producto. No es lo mismo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, como gestores de proyectos, decir cuál es el mejor método que nosotros debemos aplicar para lo que queremos alcanzar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ahí se pone interesante la cosa porque, bueno, si nosotros hacemos parte de alguna empresa o no, nuestra empresa ya ha hecho proyectos, entonces decimos, ah, bueno, mire cuál fue el proyecto o el método que mejor funcionó en los proyectos pasados y ese apliquémoslo. Listo. Ahí con eso ya tenemos históricos, podemos sacar cronogramas, tiempo, hasta se nos facilita la actividad. ¿Listo? Muy bien. O si somos una persona nueva en el tema de proyecto, entonces nosotros empezamos a decir, bueno, yo conozco, digamos, este método tiene una parte tradicional, una parte ágil, pues arranquemos con este y miremos a ver cómo nos va. Y si me gustó la parte ágil, pues empiezo a indagar más en la parte ágil. Y ahí como tal voy reforzando y voy sacando conceptos y voy adoptando como tal mi método para poder gestionar el proyecto. Muy bien. Entonces, digamos que opciones hay muchas, el tema es como ver cuál se le facilita más a uno y cuál uno lo entiende más y empezar a sacarlo. Definir las necesidades y expectativas del cliente, ¿para qué? Para poder determinar cuál es el método y ver si son de requisitos fijos o dinámicos. ¿Qué quiere decir fijos? Fijos son un resultado tangible, único al final. Lo que les decía, estilo un puente. ¿Sí? Uno no va a ver el puente sino hasta que ya lo vea ahí montado. Lo máximo o más temprano que va a haber va a ser digamos como tal, un desarrollo en tercera dimensión, ¿sí? En un programa de diseño gráfico o diseño de ingeniería y como tal sus análisis de fuerzas y resistencias. Eso es lo máximo que va a haber hasta que se materialice, ¿sí? Como puede ser dinámicos como en una metodología ágil de programación, donde casi que una historia de una persona, un dolor de una persona, dice, no, vea, esto tiene muchos inconvenientes, se apaga mucho, no me cargan las páginas, no, que es lo que le pasa, por ejemplo, a un desarrollo como tal de Android, que van a ser objetivos dinámicos, requisitos dinámicos, porque son quejas de los clientes que van saliendo y que los programadores necesitan ir solucionando. Entonces requiere metodologías ágiles. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros entendiendo bien el negocio, el problema, los requisitos, todo eso lo empezamos a utilizar a nuestro favor para escoger el método. ¿Sí ven? Trazar las metas de la organización teniendo en cuenta los costos. Sí. ¿Qué pasa? La metodología ágil puede ser muy buena porque le soluciona el problema de una u otra manera, pero se le puede volver costoso. Ah, ¿por qué? Porque empieza a iterar o empiezan los ciclos, 2 meses soluciona el problema, sino 2 meses soluciona el problema, sino 2 meses, ¿qué pasó? No, toca escalarlo. O, oigan, necesitamos recursos excesivos en 2 meses para poder solucionar el problema. ¿Cómo le hago control? No, pues coja ahí, mire a ver lo que está invirtiendo y empiece a controlar. Se puede volver un poco engorroso, que por ejemplo puede ser que si nosotros planificamos en un proyecto, ya sea manufactura, construcción, pues ya sabemos cuánto nos vamos a gastar. ¿Sí? Entonces, ahí dependiendo de eso, pues los costos, la cuenta del costo empieza como tal a ser un factor que necesitemos revisar. Los equipos son presenciales o virtuales. Resulta que por allí en la mitad de marzo reventó un virus. Uy, hijo de pucha, ¿qué hacemos? No, todos ahora necesitamos que sean virtuales y 2 personas en el puesto donde vamos a desarrollar el trabajo. Ah, bueno, todo ese tipo de cosas necesitamos empezar a verlas. ¿Listo? Entonces, listo, miren a ver cómo vamos a hacer eso. Acá viene algo muy importante. Hay procesos subcontratados. Ojo con esto, mucho ojo con esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se los digo desde la experiencia mía, nosotros en la empresa contratamos proveedores,
Pero muchas veces esos proveedores subcontratan procesos que ellos no tienen y que les sale más barato subcontratarlo que montar una línea de producción nueva. ¿Listo? Entonces, si hay esos procesos subcontratados que van a como tal ser inputs en nuestro entregable, yo, digamos, o bueno, el proveedor que yo contrato debería estar en la capacidad de poder controlar ese subproceso. Y yo como cliente debería estar en la habilidad de también controlar ese proceso de los subcontratados. De X o Y cosa, nosotros podríamos hacer auditorías, visitas, estar hablando muy cercanamente con el subcontratado o con el proveedor y estar todo el tiempo pendiente gestionando como tal ese requisito. ¿Qué se vuelve también crítico en este proceso de los subcontratados? El tema de calidad. ¿Sí? No es lo mismo que mi proveedor uno me entregue a mí un producto muy bueno, pero por ahí atrás el subproveedor le entrega algo terrible. Entonces, mucho ojo con esos procesos subcontratados. ¿Listo? Se pueden volver casi que un inconveniente para como tal generar el proyecto. Adoptar lo mejor de las metodologías que maneje, pues sí, si usted ha manejado metodología, alguna metodología y le ha ido bien, adóptela. Si quiere, pues implementar alguna que está conociendo, es mejor que se documente y después de eso empiece como tal a ejecutarla. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esos punticos anteriores, empezamos a ver, estas son las metodologías que están, digamos que en boom en este momento en las industrias de los productos. La más demandada en este momento es la famosa Scrum, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que Scrum es una metodología ágil que se permite como tal adaptar fácilmente a los diferentes problemas y a los diferentes sectores que están disponibles, ¿sí? Entonces uno dice, ok, yo voy a poder ver cómo sacarle provecho a Scrum, por ejemplo. Y digamos que de esta Scrum Van y Kanban, pues yo ya les coloqué material ahí en el aula para que ustedes lo pudieran ver y se puedan enterar más de qué es eso, qué es lo que estamos hablando ahí. ¿Listo? Esta Prince 2, así a grosso modo les cuento, es una metodología británica donde casi que se mueve uno en un círculo cerrado. ¿Por qué? Porque es que los objetivos que se trace son muy o son, sí, muy difíciles de modificar. Y una vez empiezan como tal los objetivos a ejecutarse, no se pueden modificar fácilmente. Entonces se vuelve un poco rígida. Eso sí, su alcance en costo y tiempo es perfecta, casi que perfecta, pero es muy, muy cerrada, es muy rígida. Una vez empiezan a ejecutarse los objetivos, no hay como decir desviación viable para poder modificarlos. Entonces se vuelve muy cuadriculada. El tema de cascada se vuelve en un tema que nosotros decimos, oiga, necesito ejecutar esto antes de poder pasar a esto. Y así sucesivamente todas las actividades que nosotros vayamos a tener. Esta es la recomendada por el Management Institute a nivel global, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Esta es buena para ciertos sectores, que los vamos a ver más abajo, no para todos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Extreme Programming, el más usado en, como tal, en el desarrollo de Google, en el desarrollo de Android, en el desarrollo de redes sociales, plataformas, todo ese tipo de cosas, utilizan como tal todos esos inputs que llegan, algo como por ejemplo si ustedes tienen una reunión, no sé, en Meets, Google Meets, y les dice al final, califique su experiencia. 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, pum, le doy, no, esto se me estuvo cayendo todo el tiempo, pum, 1 estrella. ¿Por qué? El video no cargaba el video, no entendía el audio, estaba entrecortado. Todo ese tipo de cosas son las historias de usuario que ellos llaman y de los cuales adquieren información para qué, para generar esa programación rápida para poder solucionar. Por eso es que todo el tiempo ellos empiezan, pues ya contándoles un poco cómo funciona, todo el tiempo ellos manejan estadística de cuáles son los paretos y empiezan a tomar ese, hay que atacarlo rápido, atacarlo rápido, atacarlo rápido, tan, y empiezan uno empieza a ver la mejora como tal en las programaciones de esos software. Y salen muchas versiones todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, Android
genera mucha versión de actualización. Actualización 2.1, actualización 2.21, 2.22, 2.3, 2, todo el tiempo nos están bombardeando con actualizaciones. ¿Por qué? Porque están solucionando temas que van encontrando dentro de las notificaciones o de la calidad que ellos identifican de su software hacia el usuario. Scrum, ya les decía, Scrumban es una, digamos que una mezcla entre Kanban, Scrum y Scrum, donde utilizan, por ejemplo, los famosos tableros Scrum Boards, que son que nos permiten como tal identificar qué se está haciendo, qué se va a hacer, qué se hizo y problemas. Entonces vamos viendo como tal el entregable con... Es bien curioso porque eso se maneja mucho con tablero de stickers o de fichas laminadas, donde uno escribe qué está haciendo, si va en progreso, si ya lo acabó y cuántas tareas faltan para poder terminar como tal el paquete de actividades. Este tipo de metodologías, Scrum, Scrumban, Kanban, sí es verdad que sirven mucho para el tema de soluciones ágiles de problemas. Se vuelven un poco engorrosos cuando son proyectos muy largos y cuando el problema empieza a salirse como de las manos. Entonces toca tener mucho cuidado cuando uno empieza a ver ese tipo de extensión en la actividad y uno ve que, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta actividad, con este mini entregable que no avanza, no lo podemos cerrar? Entonces se vuelve un poco complejo. Pero en general la herramienta es muy, muy buena. Sí, y por ejemplo Scrum, yo sí lo he usado con equipos de trabajo, en células de trabajo de producción y pues me ha parecido genial, muy bueno. Ágil, la metodología ágil podríamos decir que es la mamá del Scrum, del Scrumban y del Kanban, del Extreme Programming, del Prince 2. ¿Por qué? Porque es la metodología bajo la cual todas estas se fueron basando, se desarrollaron y pues se han ido como tal reforzando. Y la PERT, si ustedes recuerdan la tipología que nosotros mirábamos dentro de los cronogramas, la PERT va a ser muy útil para identificar rutas críticas y poder decir qué puedo hacer yo, ir ganando, ir adelantando, a pesar de que tenga que, hasta que no cumpla esta actividad, pues no voy a poder avanzar, pero puedo ir haciendo esas otras actividades para poder ir ganando algo de tiempo. Entonces, ahí viene el tema de la metodología PERT. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta este punto, preguntas, inquietudes, ¿se me han dormido? ¿Vamos bien? ¿Cómo les ha parecido? Antes de empezar con metodologías, con la descripción. No, profe, vamos bien, está interesante, entonces no tengo dudas hasta el momento. Sí, Vale, profe, interesante el tema. vale, Nelson. Profe, Bueno, con Andrés, ¿cómo está? Andrés, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Profe, Ah, bueno. ahorita hablaba de los stakeholders. Sí, señor. Yo le he hecho la pregunta en el chat, pero bueno, yo sé que es complejo ahí como está. ¿Esos stakeholders se maneja un listado para los internos y otro para los externos o se manejan todos en un mismo listado? Pues ahí, ¿cuál sería la recomendación? Si quieres, podrías decir, oiga, yo en un libro, podrías decir internos, externos, para poder tener mayor orden. Yo te recomendaría que lo hicieras así, porque no es lo mismo decir, bueno, el equipo de trabajo no sé, si yo estoy en ingeniería, el equipo de arquitectura, el equipo de compras, el equipo de recursos humanos, a decir, oiga, el gerente de la otra empresa. Entonces son dos cosas que sí son mejor manejarlas Por diferente. separado. Ok, Exactamente. Sí, listo. manejarlas Bueno, separadamente. y lo otro, el PMBOK, que es prácticamente la Biblia de los gerentes de proyectos, Sí. eh, puede ser nuestra guía para el trabajo que nos vaya a poner posteriormente para esta materia. Pues digamos que el caso que yo les voy a poner viene muy aplicado a lo que nosotros hemos visto, es como utilizar los conceptos y poderlo ejecutar, pero el PMBOK es una Biblia, como dices. Esa vaina es increíble porque tiene unas cosas inclusive para proyectos que se vuelven complejos, que ya Sí, la cosa, si uno, uy, pucha, ¿de aquí qué hago? Ese libro tiene recomendaciones y ya tiene como tal, es casi que no sé si Andrés de pronto ha visto los libros de ISO, las sí, auditorías.
Eso, Sí. se puede ver así, o sea, ya es bien meticuloso y le tiene la respuesta casi que a todo. Ok. Entonces, es bastante bueno el cuento, es muy, muy Listo, bueno. profe. Listo, profe. Muchas gracias. Sí, señor, con mucho gusto. Profe, hola, buenas noches. Yo tengo una duda puntual. Ujú. Bueno, mira, he visto que en la plataforma le decían pues algo sobre Monday, que es algo que están usando pues mucho como las agencias y equipos creativos, que no son como proyectos como tan extensos ni que tienen como tantos datos, ¿cierto? Entonces si yo te iba a Correcto. preguntar, si uno tiene un proyecto que es pequeño, que de pronto no abarca como muchas áreas, porque el campo de uno no es como decir como si fuera más financiero o otras áreas, si le podría servir a uno como otras plataformas también, por ejemplo, como el Trello o algo así. Claro, claro, Nati. E importante ahí tenerlo en cuenta es que uno, si uno es lo que yo les decía en este tema de proyectos, como hay tanta oferta, uno debe ser muy curioso en ver qué le sirve a uno. Y entonces, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo, me dice, vea, Monday no me gustó, no sé, yo lo voy a meter a Project. ¿Por qué? Porque yo lo manejo mejor. Ah, bueno, listo, súper bien. O no, mire, lo voy a manejar con cualquier otro de los software que estaban ahí. Listo, no está bien. Entonces, digamos que Monday, claro, Monday es muy visual, maneja muy bien los equipos de trabajo, pues permite, digamos que tener cronograma y presentar, pero por ejemplo, tú dices, no, yo necesito algo más especializado en el tema de metodología por cascada, la waterfall. Entonces uno dice, no, a mí no me sirve. Ah, bueno, entonces entro a ver qué otra metodología o qué otro software me puede como tal ayudar a gestionar. Sí, sí, claro, eso depende de lo que uno esté buscando. Pues, Entonces, por eso profe, yo les decía, la recomendación sería como entrar a ver cada una y tener los periodos de prueba para ver cuál se le facilita a uno más. pues, ¿Listo? profe, Eso mira, sería, depende del caso. de hecho a mí Monday me parece muy chévere porque es algo muy creativo, muy visual, como tú dices, que es más como el fuerte de uno, ¿cierto? El único Sí, problema de Monday es que solamente te dan una prueba gratis y después tienes que pagar, entonces sí, hasta ahí llegó el cuento. sí, lamentablemente, pues digamos que los desarrolladores sí, ellos dependen de la venta del software y pues muchas cosas se van así. Eh, yo tenía voy a buscar a ver si alguien alguna vez me comentó de un software gratis de proyectos, pero puede ser que visualmente no sea tan bueno. Entonces, pero pues puede funcionar si en caso de que haya como la necesidad de poder salir al ruedo para poder como tal tener una herramienta que nos ayude. ¿Listo? A ver si Profe, yo yo les consigo. conozco una que se llama Trello, se escribe con doble L y es gratuita. Y pues Ujú, para mí es ujú. como muy práctica porque es muy visual y pues te permite como crear varios tableros, entonces inclusive yo tengo ahí como varios, los del trabajo, lo de la vida personal, otro proyecto de la empresa aparte, entonces son como muy chéveres porque te deja crear como varios proyectos al tiempo. Ah, qué Profe, interés. pero Trello, qué pena ahí, Tranquilo. Natalie. Sí, Trello es, señor. Trello es más para el seguimiento de tareas. Ah, sí, obviamente no te da pues como métricas, ni diagramas, Exacto. ni... Ni te permite parametrizar cosas muy, muy amplias. El Trello, o sea, es una herramienta magnífica, Nati, porque yo también la he manejado, pero sobre todo porque es muy colaborativa, ¿cierto? Las tareas Correcto. que son grupales, puedes ir manejando los porcentajes que va teniendo, de avance que va teniendo cada persona y puedes entregar responsabilidades a ellos. Pero digamos que como crear un mapa de procesos, meterle más información es muy limitado en ese sentido. Pero como Claro. lo dice ella, visualmente al usuario es muy, muy interesante. Puede ser una herramienta que, que permita, digamos, hacerle el seguimiento al proyecto y que permita articularla con una más robusta. Eso sí, sí es cierto. Correcto, correcto. No, y miren que, por ejemplo, lo que yo les digo, dependiendo de la necesidad, pues uno va indagando y va viendo cuál se le adapta mejor. Inclusive creo que Monday maneja planes, ¿no? De suscripción para poder, por mes, por año, por semestre, si no estoy mal. Generalmente esas páginas lo hacen así. Pues no solo esas, por ejemplo, las de edición
de software, las de generación de páginas web, el famoso Wix o lo que es también Power BI. Eso también, digamos, si quieren uno, pues como es más exclusividad en herramientas, puntos, pues ahí hace que uno pague un poquito más. Pero sí, depende de lo que a uno se le adapte y la necesidad. Ujú. Profe, tengo una pregunta acerca del proyecto. Sí, señora, cuénteme, Carolina. Profe, es que yo quería saber si de pronto lo del trabajo es un ejercicio que su merced va a colocar o si es algo que nosotros podamos aplicar a las empresas en las que trabajamos. No, a lo que estaba, digamos que desarrollando en este momento para poder atender esa solicitud es, yo les entrego el caso, ustedes lo desarrollan y, por ejemplo, les digo, miren, este es el caso y les doy 2 horas para que lo desarrollen y respondan ciertas preguntas en estilo, por ejemplo, de acuerdo al caso, la actividad número 221 es, entonces, ¿cuál es la actividad? O la restricción debido al riesgo vale tanto, o ese tipo de cosas. Más o menos está pensado así, Carolina. Así más o Ah, menos. listo, profe, Ujú. listo. Entonces su merced nos Correcto. da el caso y tenemos 2 horas pues Sí, como sí, para sí, resolverlo, sí, ¿sí? señora, correcto, sí, Vale, señor. vale, muy amable, profe. Vale, con mucho gusto. No sé si tengan alguna otra inquietud. Ok, bueno, entonces sigamos Profe, allí. qué Sí, pena sí, sí, molestarlo. señor, Wilmer. Claro, sí, señor. No, profe, qué pena. Pues yo sé, no sé, no hay preguntas tontas y no tantos que no preguntan. Yo le soy Hágale, sincero, hágale. yo la verdad no sé los programas. Y yo la verdad me estoy haciendo como un borolo ahí viendo esos programas porque veo compañeros que ya tienen como una vasta experiencia sobre estos programas. Eh, de pronto hay videitos o manuales o algo, solos y irse familiarizando cuando usted nos deje, digamos, los trabajos, porque la verdad yo poco he trabajado esos programas, entonces me veo como un poco confundido con esos programas. Correcto, Wilmer. Sí, por ejemplo, mira, el tema del el que yo les decía en la clase pasada que era Project, ese ya tienen ustedes ahí colgado como tal el video de cómo desarrollar un cronograma en ese software. Para los otros, yo pues voy a buscar a ver si les voy a subir como tal información o videos de como tal instructivos para poder utilizar el software. Pero ahí la idea, si digamos, si te interesa alguno, por ejemplo, es coger los títulos y empezar a ver qué es en Internet, porque todos esos están en Internet. Entonces uno de ahí adquiere como tal información y dice, bueno, venga, inclusive hasta en YouTube, uno se mete qué es Monday, prrra, y le sale como tal una explicación de Monday, Project, prrra, está, Trello, prrra, uno entonces empieza a encontrar qué es. Sí, sí, pero igual, pues listo, entonces déjeme yo miro a ver y les empiezo por lo menos a subir videitos, miren esta metodología o este software, esto es para la gestión del proyecto. Listo, para que tengan una idea. Ujú. Sí, profe, sería bueno una listita que me enviara ahí, me hiciera el favor. ¿Cómo manejo eso? ¿Cómo, Juan Carlos? Qué pena, no te alcancé. ¿La lista de los software? Sí, profe, sería bueno una listica. Sé que nos enviara ahí, por favor. Sí, igual acuérdate que la presentación del módulo 2 ya está cargada en el aula virtual para que tú lo puedas descargar y ahí está todos los nombres y las listas, lo que nosotros vimos en la clase ya está disponible para que ustedes lo puedan adquirir. Entonces yo estoy subiendo ya las presentaciones para que ustedes puedan tomarlas y utilizarlas, que esa es la idea. Listo, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Listo. No sé si hay alguna otra inquietud o seguimos revisando las metodologías. Listo. Entonces, sigamos viendo entonces nuestras metodologías Pajonales. Digo, lo que yo le diga es mentira, yo no sé si está trabajando eso, ¿no? bien interesantes. Ok, entonces, la primera metodología que yo quiero presentarles el día de hoy es la famosa metodología ágil, la metodología recomendada por el PMBOK y el PMI, que es la de cascada o tradicional. ¿Dónde qué pasa? Yo les decía que el tema aquí de manufactura, de la construcción, toma este modelo, ¿por qué?
porque realizar diseños de prefactibilidad, factibilidad, diseños técnicos, planos, evaluaciones como tal, todo este tipo de cosas toman mucho tiempo y requieren cumplir muchos requisitos para poder ser ejecutados. Entonces, si uno no hace, y bueno, los presupuestos son altísimos para, como tal, para este tipo de proyectos. Entonces, si uno no hace como tal el ejercicio juicioso de realizar una excelente planificación, puede terminar en algo como que se caiga un puente estilo del Chirajara. ¿Qué pasa? Nosotros podríamos decir, listo, ¿podemos tener estos tipos de desventajas frente a las ágiles? Sí, pero si nosotros vamos y decimos, oiga, yo tengo un proyecto de construcción, pues este me puede servir muchísimo, puede ser de un alto grado de valor de proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos un desglose detallado, que los objetivos son claramente identificados desde el inicio, la planificación, pero pues toma tiempo los diseños, sí, que por ejemplo, si nosotros terminamos el proyecto de aquí a 1 o 2 años, puede llegar a ser obsoleto, depende, ¿sí? Porque por ejemplo, una vía 4G, pues si se demora 2 o 3 años, pues igual va a servir el metro o digamos un tren de cercanías, bien que mal, va a servir. Pues sí, puede ser que se aumente en esos 2 años la cantidad de población que colinda con el proyecto, pero pues igual va a funcionar. Entonces, toca ver desde qué perspectiva puede terminar siendo obsoleto. Siempre va a haber un gerente responsable de los equipos. Como tal, los problemas sí los vamos a ver materializados mucho al final. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, volviendo al tema del puente de Chirajara, pues se supo que se cayó, pues hasta que lo montaron y se cayó, literal. Entonces, ¿por qué pasó? Entonces ya empiezan a ver, oiga, reingeniería. Entonces, estudio de suelos, el tema de resistencia de materiales, le bajaron por ahí al margen, no evaluaron los riesgos, no, Entonces uno empieza a ver qué pudo haber fallado. Sí, ese es un riesgo alto que no corre. Que sale bien, pues ideal. Si sale mal, vamos a tener inconvenientes. Y pues obviamente vamos a tener una consecución. Entonces, dentro de su mapa de proceso, es más que todo entender requerimientos, análisis de esos requerimientos, realizar los diseños, todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para poder generar productos mínimos viables, prototipos, modelos funcionales 100%, realizarles pruebas y como tal realizar pues ya una instalación, un lance al mercado y después hacer un proceso de mantenimiento, ¿sí? Ese sería como tal la metodología y lo que les digo, todo depende de para qué lo estamos usando. Aquí viene el tema de la metodología ágil. Entonces, la metodología ágil está, digamos que propuesta por el PMI, donde dice, oiga, ataque los problemas, ataque los objetivos en ciclos cortos, máximo de 4 meses, ¿sí? 4 semanas, un mes, 4 semanas, y todo el tiempo estéle haciendo seguimiento para ver cómo va el avance. Aquí entra un concepto que son los famosos sprints, que los sprints son esos 4 meses de trabajo intenso para poder obtener pequeños resultados y poder entregar esos resultados como tal a nuestro cliente. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a ver aquí mucho que este tipo de metodologías es mucho para el tema de software. ¿Por qué? Porque lo que yo les contaba. Entonces llega el problema, que el banner no sale en la página, que no me está haciendo el login en la página, que no puedo montar información, que mi pasarela de pagos no me está funcionando, no me linkea con el banco, que mi marketplace no puedo ver los pedidos, no me los registra. Todo ese tipo de cosas, como tal, las metodologías ágiles, Scrum, Programming, las atacan, para poder dar como tal una pronta solución a lo que necesitamos. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues sí, o sea, va a ser muy buena para desarrollar en cortos tiempos, entregas constantes, todo eso, pero pues hay unas restricciones que como puede ser una ventaja, puede ser una desventaja. Esta es una de las principales, los equipos se autodirigen. Y ese lo leía yo en los principios del Scrum, decía, es un deseo, es un wish, que están inmersos en los principios de las metodologías ágiles, donde dice, oiga, lo ideal es que las personas sean tan profesionales que se muevan a un ritmo constante, se autoayuden y se autodirijan. ¿Para qué? Para poder como tal lograr lo que nosotros vamos a ver aquí,
dentro de los sprints estos ciclos. ¿Qué sucede? Bueno, entonces dice uno, puede también tener inconvenientes en la alta intensidad de trabajo, o sea, pueden ser 4 meses explosivos, donde la gente casi que ni duerma, ¿sí? Y eso lo he visto, por ejemplo, lo miraba en un proyecto que yo tuve, pues lo revisé, no participé, pero sí lo revisé con el banco, con Redeban. Esa gente, para que uno pueda hacer las transacciones en los datáfonos, todo el tiempo están trabajando metodologías ágiles para poder solucionar problemas. Pam, 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 la tarjeta no lee, al acercarse tampoco lee, o estamos teniendo registros o desubicación de los códigos que uno cuando tiene el voucher los desprende. Todo ese tipo de cosas todo el tiempo pueden estar fallando. Entonces ellos trabajan muy intensamente en ese tipo de situaciones. Los presupuestos se pueden disparar. Si bien es claro que nosotros podemos, mediante estos sprints, solucionar problemas, puede que un sprint sea muy costoso como tal desarrollarlo. ¿Por qué? Porque requiere gente demasiado especializada, entonces se vuelve muy costoso, y como es tan rápido, entonces todo el tiempo está uno funcionando, dele, información, Big Data, las bases de Power BI y todo ese tipo de cosas empiezan a generar sobrecostos. ¿En qué pueden repercutir? Que el gestor de proyectos como tal se pierda, y si no es juicioso se le puede salir de la mano el presupuesto. Entonces puede generar ese tipo de inconvenientes. ¿Cuál es el mapa de procesos del ágil? Entonces el ágil, y aquí valga la aclaración, lo que yo les decía, el ágil es la mamá de muchas de las metodologías de aquí para abajo. ¿Por qué? Porque ellos proponen por primera vez este tipo de temas que son los sprints, que son ciclos donde dice uno, entra como tal el plano, lo que vamos a hacer, se da un desarrollo, un diseño, un desarrollo, un testeo, un despliegue y una revisión. Y dele, esto máximo en 4 meses. Acá, plan, el mismo plan, desarrollo, pruebas, despliegue, igual, dele, todo el tiempo. Está haciendo las mismas actividades para todos los objetivos, para lograr todo lo que estamos en las tareas necesitando y requiriendo. ¿Listo? Entonces, este es como tal el esquema de la metodología ágil. Otra que quiero que miremos, y esta sí, lo que yo les digo, me gusta mucho, y esta la apliqué en manufactura con un proveedor de asientos de vehículos, es la de Scrum. Donde igual, o sea, miren que el concepto se mantiene. De 1 a 4 semanas, nosotros tenemos como tal actividades para poder irlas desarrollando, y vamos a hacer revisiones cortas dentro de, no sé, diariamente 15 minutos o media hora máximo, y cogemos a los equipos y empezamos a trabajar problemas que puedan surgir para mover como tal recursos y mover a la gente que tome decisiones, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, yo recuerdo mucho que cogíamos a las costureras, y las señoras son muy hábiles como tal, literal, cosiendo todos los forros de unos vehículos. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿y usted qué problema tiene? No, mire, yo tengo problema en hacer el giro para darle la curva al asiento, yo tengo el problema para darle la terminación aquí, tengo un problema para darle la forma para los cabeceros, tengo cualquier cantidad de problemas uno podía ir atacando y actividades. Entonces decíamos, bueno, el proyecto es un proyecto de mejora continua, ¿sí? En el proceso, digamos, de costura, que fue la vez que lo desarrollamos. Y se pudo aplicar de una manera muy interesante y gustó mucho para poder como tal dejarla institucionalizada, y después ya la adoptaron como tal, como un proceso de mejora dentro del proveedor que tuvimos. Entonces, ¿qué pasa? Scrum tiene la facilidad de adaptarse a cualquier sector que nosotros queramos implementar, donde los usuarios participan todo el tiempo y en todas las etapas. ¿Para qué? Para generar ideas, brainstorming, estamos dando todas las posibles, digamos que experiencias, vivencias, todas esas ideas las empezamos a materializar para poder generar soluciones. Entonces, lo que dice es una evolución conjunta entre usuario y empresa, y con eso nosotros podemos ir avanzando más rápidamente. ¿Se van dando resultados? Claro, porque uno ya va viendo cómo mejora el producto y cómo ya al cliente final uno dice, wow, ese acabado está mejor, y en las auditorías les empieza a ir mejor, y en todos los seguimientos empiezan a ir mejor, y en los puntos de control de los asientos les iba mejor. Entonces uno dice, sí funciona, porque ya es algo visual.
algo que uno ya puede palparlo. Entonces, doy fe de que funciona ahí muy bien. Intervención inmediata, claro, claro, eso es coger el problema ahí casi que vivo cuando sale y venga, lo atacamos con un grupo de 5 o 6 personas y que son expertos y oye, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina? Pam, 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 hagamos esto, listo. Gestiónelo, implementelo lo más corto posible, sáquelo. Entonces, funciona bastante bien. Equipos reducidos, muy grandes, pues trabajan 3 y el resto quedan viendo, pues, entonces no tan grandes, pues a mí me fue bien con 6 personas, pero pues puede ser mejor entre 4 y 5. Requiere de una exhaustiva definición de tareas y plazos. Depende. Si uno le da mucho alcance al proyecto, pues sí, se puede volver exhaustivo, pero uno debe ser muy puntual qué es lo que está buscando. Mejora de objetivos, mejora de criterios, mejora de KPIs, vender más, qué es lo que quiere, ¿listo? Exige que pues tengan una calificación, sí y no. Calificación, entiéndase como experiencia, conocimiento en lo que se está haciendo, ¿listo? Porque muchas veces yo trabajé con muchas operadoras que tenían muchos años de experiencia y sabían muchísimo más que cualquier ingeniero que teníamos ahí disponible. Entonces, eso hace un valor agregado, un know-how durísimo, tremendo al momento como tal de utilizar la herramienta. Y pues, valga la aclaración aquí, la experiencia que tengan las personas, ¿listo? Entonces, en el esquema de proceso, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos como tal las tareas o los objetivos que queremos atacar, que están priorizadas para ver cuál es la más importante que nosotros debemos ir atacando. Por ejemplo, ahí nosotros en el caso que se implementó, teníamos por métricas de calidad. La calidad de los asientos tiene que salir perfecta. Entonces nosotros cogíamos desde la empresa mía, pues bueno, la empresa que yo hago parte, y pues decíamos, bueno, ¿cuáles son los más altos? ¿Qué más impacto tienen? Listo, vamos al proveedor. Señores, hagamos un Scrum, vamos a empezar a sacar este tipo de inconvenientes, miren este. Y entonces empezábamos a ver, por dónde empieza, qué hace, cuál es el proceso, mira aquí mejora, tal. Y empezábamos a atacar por puntos, por cepas, todo lo que íbamos evidenciando que requería. Pues ese era el proyecto de mejora continua. Entonces, iba muy enfocado a mejorar métricas y efectivamente las métricas mejoraron y pues eso hubo un reconocimiento y todo con esa aplicación. Pero entonces me pareció muy buena y doy mucha fe de que Scrum sirve mucho. ¿Qué pasa? Se hacen las reuniones cortas en el lugar, literal, en el lugar de los hechos para poder tomar las decisiones. Y pues obviamente se tienen tareas, se dejan tareas entre 1 y 4 semanas, lo ideal sea que sean 2 semanas para poder ir avanzando rápido, ir entendiendo rápidamente y tener reuniones pues, cortas de avance para ver qué pasaba, cómo iba el avance del proyecto, ¿sí? Entonces se entregaba como tal la tarea, se hacía una retroalimentación, se miraba qué se hizo bien, qué se hizo mal, y al final como tal del proyecto se miró, se dijo, vea, qué pasaba, por qué no fluía, qué se dejó de hacer, la comunicación estaba cortada, los equipos trabajaban como islas y uno no cree, y sí pasa y muchísimo dentro de los proyectos. Entonces estábamos, pues, el Product Owner como tal era la empresa, el proveedor del cual pues yo entré, pues yo era el ingeniero de mi empresa asignado a esa empresa, entonces yo iba ahí como un facilitador, como un Scrum Master y claro, no tengo el título de Scrum Master, pero yo tenía el rol, digamos, de Scrum Master. Digamos que estaba la parte del equipo de trabajo del proveedor y el Product Owner era el proveedor, hablando como tal la alta gerencia y todo. Entonces ahí fue como el equipo de trabajo y pues las métricas todo el tiempo empezamos a ver, oiga, la estamos sacando en 2, 3 semanas y miren que las métricas de calidad empiezan a bajar, o sea, eso es una mejora continua que tuvimos. Entonces, Scrum me parece una de las herramientas más poderosas que tenemos como metodologías ágiles. Inclusive en el módulo de ejecución yo les voy a presentar más o menos el modelo que yo utilicé para que ustedes lo conozcan y pues si les gusta pues lo puedan implementar. ¿Listo? Bueno, ya son las 8:15, yo sé que tienen clase, no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, ¿les gustó o no les gustó? Pues quisiera como oírlos antes de cerrar nuestra clase de hoy. Guillermo, sí señor. Profe, pues veo que hay algunos que tienen muy clara la situación de
las metodologías en estos proyectos. Pero pues sería bueno realizar en una de estas clases un ejemplo de alguna situación que pueda presentarse para, en este caso que usted manifiesta sobre la metodología Scrum, para realizarla y mirar a ver los aspectos en cada uno de los puntos a definir en una clase de proyecto que se pueda presentar. Ok, un ejemplo de Scrum sería. Un ejercicio, profe. Exacto, correcto. Exacto, profe, un ejercicio real. Real para todos los que no tenemos la capacidad, centrarse en alguna situación que nos pueda dejar para llevar a cabo lo que se pueda realizar. Listo, déjeme, yo les consigo entonces un caso de Scrum. Gracias. Y hacemos aporte entre todos, profe. Listo. Voy a buscarlo entonces y lo excelente, podríamos don Guillermo. Sí. Listo. Gracias, profe. Chévere. Muy bien. Listo, profe, de todas maneras, gracias por el esfuerzo, profe, por no dejarnos y darnos a toda hora esa moral que usted nos da desde, nomás con solo verlo como se está esforzando por estar con nosotros en clase, profe. Espectacular, muchas gracias. Ustedes saben que pues pueden contar conmigo, yo estoy muy comprometido con ustedes, lo que yo les decía desde el inicio, para mí es muy importante transmitirles todo ese conocimiento que yo tengo y pues claro, lo que yo les decía, yo no me las sé todas, pero le buscamos y lo sacamos, de alguna manera lo logramos y esa es la idea, ¿no? Que ustedes estén contentos, que aprendan, que siempre estén con el ánimo arriba porque a la larga en todo en la vida es así, entonces me parece... Muchas gracias y pues me parece bueno y créanme que yo de mi parte les voy a dar siempre lo mejor. Natalie, ¿sí señora? Ay, profe, qué pena, pero es que tengo una duda. Escuché esto de la compañera que 2 horas con el ejercicio y no me queda como claro cómo va a ser y cuándo y bueno, en fin, estoy como perdida con eso. Es para el ejercicio, el tercer ejercicio por allá de noviembre. ¿Se acuerdan que venían 2 quizzes y el tercer es un caso? Entonces, digamos que más o menos ese caso sería al momento de como tal de la actividad, pues les dará, no, por ejemplo, ahorita tuvieron solo 45 minutos para el primer evaluación. Entonces, para esa evaluación ya tendrán 2 horas, por ejemplo, para que ustedes puedan desarrollar el caso, puedan tomar sus decisiones y decir, vea, este es el punto correcto y ya como tal desarrollar. Es eso. Pero no sería pues como un entregable de un trabajo, sino que también sería como el otro que es como cuestionario, pero con más tiempo porque es un caso. Exactamente. Sí, señora, correcto. Así lo manejaría. Ajá. Sí, señora, correcto. Gracias. Profe, pero ese sería, perdón, profe, ese sería el del 30%. Ese es el del 40 del 70. Es el final. No. Acuérdate que vienen 2 quizzes, un caso y el examen final. Que ya pues por tema, digamos que el examen final es por directriz de la universidad que toca realizarlo. Ese es el que complementa el 70. El caso es el que complementa el 70, sí señor. Okay. Ya, profe, sí. Correcto. Gracias, profe. Muy amable. Vale, con mucho gusto. No, señor, con mucho gusto. Sí, igual el caso nos facilita pues una metodología buena, que nos facilita tanto a nosotros como a los docentes para la calificación y todo, ya que el sistema pues de una vez da la calificación. Somos 70 veces en un solo salón para calificar 70 trabajos. Entonces siempre es complejo. No, pero mire que es bueno y para nosotros es muy importante ver que las personas quieren aprender. O sea, ese gusto de aprender no es de todo el mundo. Entonces eso es bueno y pues a nosotros nos ayuda, por ejemplo, a mejorar, nos ayuda a decir, oiga, que está bien, que está mal. Y esa es la idea, seguir creciendo con todos sus recomendaciones, sus comentarios. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Entonces, eso son buenos puntos que nosotros tenemos, pues hablando con la universidad y todo. Es bastante bueno que las personas quieran hacer parte de este proyecto de este profesional regional. Es muy bueno. Listo. Entonces, bueno, compañeros, los dejo para que vayan a Feliz noche, Dios le bendiga. Profe, una preguntita, el taller que usted dejó, ¿cómo aparece en la plataforma?
No, todavía no. Ese va como por allá por noviembre, sino que estábamos hablando para que lo tuvieran en cuenta. ¿Listo? Entonces, era eso. Sí, señor. Muy amable, Profe, profe. gracias. Listo. Que Gracias. estén muy bien. Una buena noche. Hasta luego. Igualmente, Muchísimas profe. gracias. Gracias, Chao, profe. profe, Buenas noches. muchas gracias. Adiós a Vale. todos. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Buenas noches.